Hola, ¿qué tal? De nuevo, mi nombre es José Ángel Mosqueda, soy estudiante de la carrera de Ingeniería y Logística. Este sería Estadística Inferencial 1, Unidad 1, REU, y mi docente sería el maestro Juan Morales. Mi número de matrícula es el 162 11 11. Vale, empezamos. 1, 2. Pensamiento estadístico. Empezamos con unas definiciones. Datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas de encuestas. Estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Población es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiaron. Tenemos censo, el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población. Tenemos la muestra también. La muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Pensamiento estadístico. Principios básicos del pensamiento estadístico. Tenemos el contexto de los datos, tenemos las fuentes de los datos, tenemos el método de muestreo, las conclusiones y las implicaciones prácticas. Ejemplo. La estadística implica el análisis de datos, por lo que iniciaremos estudiando los datos de la tabla 1.1. Aquí tenemos X y Y, y tenemos los siguientes datos utilizados para un análisis. Contexto de los datos. Tal como se presentan en la tabla 1.1, carecen de contexto. No se indica que representan los valores, de dónde provienen ni por qué se recabaron. Los datos de la tabla 1.1 se tomaron del conjunto de datos 3 del apéndice B, libro Estadística Mario M. Endriola de la 11ª edición, que representan los pesos en kilogramos de estudiantes de la Universidad de Rutgers en New Jersey. Los valores X son los pesos registrados al 1 de septiembre de su primer año de estudios, y los valores Y son los pesos correspondientes registrados en abril del siguiente semestre. Por ejemplo, el primer estudiante pesó 56 kilogramos en septiembre y 56 kilogramos en septiembre, y 53 kilogramos en abril. Estos pesos están incluidos en un estudio descrito en el artículo Changes in Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Year of College, a study of the freshman 15, de Hoffman Policastro. Quickly Journal of American College Health, Volume 55, Number 1. El título del artículo nos indica el objetivo del estudio, determinar si los estudiantes universitarios realmente aumentan 15 libras de peso durante el primer año de estudio, de acuerdo con la leyenda llamada Freshman 15, which means 15 pounds. Fuentes de los datos. Es necesario considerar las fuentes de los datos y tomar en cuenta si esa fuente es objetiva o si existe alguna razón para pensar que está sesgada. Las mediciones de la tabla 1.1 fueron realizadas por investigadores respetables. Estos del Departamento de Ciencias de la Nutrición de la Universidad de Rutgers. Los investigadores no tienen razones para distorsionar o modificar los resultados con la finalidad de apoyar alguna postura de beneficio personal. No ganan ni pierden si alteran los resultados. No reciben un pago de una compañía que pudiera beneficiarse de resultados favorables. Podemos tener la confianza de que estos investigadores son imparciales y de que no alteran los resultados.
El método de muestreo. Al reunir datos muestrales para un estudio, el método de muestreo que se elija puede afectar de manera importante la validez de las conclusiones. Los pesos de la tabla 1.1 provienen de las muestras más grandes de peso incluida en el conjunto de datos 3 del apéndice B. Los investigadores obtuvieron los datos de sujetos que participaron como voluntarios en una evaluación de salud realizada en septiembre. Durante su primer año de estudio, los 217 estudiantes que participaron en la evaluación de septiembre fueron invitados para un estudio de seguimiento en primavera. De ellos, 67 aceptaron la invitación para ser pesados de nuevo durante las últimas 2 semanas de abril. Esto se trata de una muestra de respuesta voluntaria. Los investigadores reportaron que la muestra obtenida no fue aleatoria y podría haber un sesgo de autoselección. Los autores profundizaron en el potencial del sesgo al hacer una lista específica de fuentes potenciales del sesgo. Por ejemplo, es posible que solo aquellos estudiantes que se sintieron suficientemente cómodos con un peso aceptaran someterse a medición en ambas ocasiones. Conclusiones. Las conclusiones al obtener a partir de un análisis son a partir de obtener un análisis estadístico. Es necesario hacer afirmaciones que sean claras para las personas sin conocimientos de estadística y de su terminología. Esto sigue siendo la introducción a la estadística, el pensamiento estadístico. Y la tabla 1.1 incluye los pesos antes y después de 5 sujetos tomados del conjunto de datos 3 del apéndice B. El análisis de tales pesos llevó a las conclusiones reportadas en el artículo Changes in Body Weight and Fat Mass of Men and Women in the First Year of College, a study of the freshman 15. The Huffman Polycastro 50 Journal of American College Health, Volume 55, Number 1. Al analizar los datos de la tabla 1, los investigadores concluyeron que los estudiantes aumentan de peso durante el primer año de estudios. Sin embargo, comentaron que el pequeño grupo no aleatorio estudiando, sin embargo, también comentaron estudiando el incremento de peso fue menor que 15 libras y que esta cantidad no era universal. Así es que concluyeron que la leyenda Freshman 15 sobre el aumento de peso es eso, solamente una leyenda, un mito. No es verdad. Siguiente. Implicaciones prácticas. Además de plantear conclusiones claras a partir del análisis estadístico, también se debe identificar cualquier implicación práctica de los resultados. En su análisis de los datos recolectados para el estudio de Freshman 15, los investigadores señalan que algunas implicaciones prácticas de sus resultados, ellos afirmaron, quizás sea más importante que los estudiantes reconozcan que los cambios aparentemente mínimos, incluso inofensivos en los hábitos alimenticios y de ejercicio, podrían producir grandes cambios en el peso y en el contenido de grasa corporal durante un periodo largo. Los estudiantes que inician el primer año de la universidad deben reconocer que las rutinas de alimentación y de ejercicio radicalmente diferentes pueden tener consecuencias graves en la salud. Otros ejemplos. Utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible pero muy probable, C, posible y probable. Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador
sobre 120.98. ¿Qué es esto? En este caso sería posible, pero muy improbable que este marcador llegue a darse. En realidad, especialmente en eso, por esta cantidad de scorage o de puntajes, no es muy improbable. Posible, pero muy improbable. Siguiente ejemplo. Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Es posible, sí, pero en realidad es muy improbable. Continuamos con el siguiente ejemplo. Utilizo el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A. Imposible, B. Posible, pero muy improbable, C. Posible y probable. Multa de exceso de velocidad mientras conducía a su casa en Connecticut. David Letterman fue multado por conducir a 205 millas por hora en una ruta con límite de velocidad de 55 millas por hora. Aunque sabemos que David Letterman es famoso por usualmente ser multado por este tipo de cosas, en realidad conducir 205 millas por hora a su edad y en esa área, en realidad es posible. Semáforos. Mientras conducía por la ciudad, Mario Andretti se encontró con 3 semáforos consecutivos y todos estaban en verde. Pues así como en varias ocasiones lo he tocado aquí, considero que sí es posible y probable. Día de Acción de Gracias. El año próximo el Día de Acción de Gracias caerá en lunes. Imposible. El Día de Acción de Gracias no cae nunca en lunes. Siempre cae en fin de semana. Y usualmente es un puente, jueves, viernes, sábado, domingo y luego se hace hasta el lunes. Vamos con el siguiente. 1.3. Tipos de datos. Parámetro. Es una medición numérica que describe algunas características de una población. Ejemplo. Hay exactamente 100 senadores en el Congreso de Estados Unidos y el 55% de ellos son republicanos. La cifra del 55% es un parámetro porque está basada en la población de todos los senadores. Estadístico. Es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Por ejemplo, en 1936, Liberty Digest encuestó a 2.3 millones de adultos estadounidenses. El 55% dijo que votaría por Al Landon para la presidencia. La cifra del 57% es una estadística, ya que se basa en una muestra y no en la población completa de todos los adultos de Estados Unidos. Sí, los datos numéricos o cuantitativos consisten en números que representan conteos o mediciones. Ejemplo, datos cuantitativos, las edades en años. Las edades en años de los participantes en encuestas. Los datos categóricos o cualitativos o de atributo consisten en nombres o etiquetas que no son números y que por lo tanto no representan conteos ni mediciones. Ejemplos: datos categóricos, la afiliación a partidos políticos, demócrata, republicano, independiente u otro, de los participantes en las encuestas. Datos categóricos: los números 24, 28, 17, 54 y 31 se observan en las playeras del equipo de básquetbol de los Lakers de Los Ángeles. Estos son números sustitutos de los nombres, no cuentan ni miden algo.
son datos categóricos. Siguiente. Datos cuantitativos o numéricos. De nuevo consisten en números que representan conteos o mediciones. Ejemplo. Datos cuantitativos, las edades, años de los participantes de las encuestas, los datos categóricos o cualitativos o de atributo. Ahora, sigamos en la siguiente diapositiva. Los datos cuantitativos se describen con mayor detalle distinguiendo entre los tipos discreto y continuo. Los datos discretos resultan cuando el número de valores posibles es un número finito o un número que puede contarse, es decir, el número de valores posibles 0, 1, 2. Ejemplo, el número de huevos que pone la gallina son datos discretos porque representan conteos. Siguiente diapositiva. Los datos continuos numéricos resultan de un número infinito de posibles valores que corresponden a alguna escala continua que cubre un rango de valores sin huecos, interrupciones o saltos. Ejemplo, las cantidades de leche que producen las vacas son datos continuos porque son mediciones que pueden tomar cualquier valor dentro de un continuo. Durante un año una vaca produce una cantidad de leche que puede ser cualquier valor entre 0 y 7.000 litros. Es posible obtener 5.678.1234 litros porque la vaca no está restringida a cantidades discretas de 0, 1, 2 hasta 7.000 litros. Siguiente. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición. Sería la nominal, la ordinal, el intervalo y la razón. El nivel de medición nominal se caracteriza por datos que consisten exclusivamente en nombres, etiquetas o categorías. Los datos no se pueden acomodar en un esquema de orden donde el más bajo al más alto. Ejemplo. Sí, no, indeciso. Respuesta de sí, no e indeciso en encuestas como el problema del capítulo 2. Partido político. La afiliación política de los participantes en una encuesta demócrata, republicana, independiente y otra. Los datos están en el nivel de medición ordinal cuando pueden acomodarse en algún orden, aunque las diferencias entre valores de los datos obtenidos por medio de una resta no pueden calcularse o carecen de significado. Ejemplo, las calificaciones de un curso. Un profesor universitario asigna calificaciones de A, B, C, D o F. Tales calificaciones se pueden ordenar, aunque no es posible determinar diferencia entre ellas. Por ejemplo, sabemos que A es mayor que B, por lo que hay un orden, pero no podemos restar B de A, de manera de que no es posible calcular una diferencia entre A y B, o B y A, como dices. Siguiente. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, intervalo y de razón. El nivel de medición de intervalo se parece al nivel ordinal, pero con la propiedad adicional de que la diferencia entre los valores de datos cualquiera tiene un significado. Sin embargo, los datos en este nivel no tienen punto de partida, cero natural inherente, donde la cantidad que está presente corresponda a nada. Un ejemplo. Años. Los años 1492 y 1776. El tiempo no inició en el año cero, por lo que en el año cero es arbitrario y no constituye un punto de partida cero natural que representa la ausencia del tiempo. Tipos de datos. Otra forma común de clasificar los datos consiste en usar 4 niveles de medición: nominal, ordinal, intervalo y de razón. El nivel de medición de razón es similar al nivel de intervalo,
pero con las propiedades adicionales de que si tiene un punto de partida cero natural, donde el cero indica que nada de la cantidad está presente. Para valores en este nivel, tanto las diferencias como las razones tienen significado. Ejemplos. Distancias. Las distancias en kilómetros recorridos por automóviles 0 kilómetros representan ninguna distancia recorrida y 400 kilómetros es el doble de 200 kilómetros. 2. Precios. Los precios de libros de texto universitarios. 0 realmente representa ningún costo y un libro de 100 cuesta el doble que un libro de 50. Seguimos. Determina si el valor dado es un estadístico o un parámetro. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dicho dispositivo ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que el 75% de los aparatos no funcionan. Esto según los datos del artículo For Exercise in the New York Utility Push Button de Michael Luo, New York Times. 10. Tabla periódica. El peso atómico promedio, o la media del peso atómico, de todos los elementos de la tabla periódica es de 134.355 unidades de masa atómica unificada. Determina si los valores dados provienen de un conjunto de datos discretos o continuos. Presión sanguínea. Se elige al azar a una mujer y cuando se mide la presión sanguínea se obtiene una presión sistólica de 60.000 mmHg. Siguiente. Una muestra de respuesta voluntaria o muestra autoseleccionada es aquella a la que los propios sujetos deben incorporarse. Ejemplos. Encuestas por internet, donde los sujetos deciden si responden o no responden. Encuestas por correo, donde los sujetos deciden si responden o no. Y encuestas telefónicas, donde anuncios televisivos de radio o de periódicos piden al lector llamar voluntariamente a un número especial para registrar su opinión. Siguiente. Pensamiento crítico. Desventajas de una muestra de respuesta voluntaria. Con este tipo de muestra de respuesta voluntaria solo se logran conclusiones válidas sobre un grupo de gente específico que decidió participar. Una práctica común consiste en afirmar o extraer conclusiones incorrectas acerca de una población más grande. Desde un punto de vista estadístico, una muestra de este tipo es defectuosa y no debe usarse para hacer afirmaciones generales sobre una población más grande. Correlación y casualidad. Otra forma de malinterpretar datos estadísticos consiste en encontrar una asociación estadística entre dos variables y concluir que una de ellas causa o afecta directamente a la otra variable. Como mencionamos, es posible que parezca que dos variables como el tabaquismo y la frecuencia del pulso están relacionadas. Esta relación se denomina correlación. Sin embargo, incluso si descubrimos que el número de cigarrillos se relaciona con la frecuencia del pulso, no podríamos concluir que una variable causó la otra. En específico, una correlación no implica casualidad. Ejercicio. Correlación y casualidad. Con el uso de datos del FBI y de la Oficina de Alcohol y Tabaco, de Armas de Fuego, llamado Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms.
Métodos estadísticos demostraron que para los diferentes estados de los Estados Unidos existe una correlación o asociación entre los números de armas automáticas registradas y la tasa de homicidios. Podemos concluir que un incremento en el número de armas automáticas registradas causa un aumento de la tasa de homicidios. Podríamos reducir la tasa de homicidios disminuyendo el número de armas automáticas registradas. Esto sería una correlación. Una correlación no implica casualidad. Así es que en realidad el hecho de reducir la cantidad de armas registradas, específicamente armas automáticas, no tendría un efecto muy grande en disminuir los homicidios, ya que en realidad no sabemos si esos homicidios son accidentales o planeados. Resultados reportados. Cuando se recaban datos de personas, es mejor tomar las medidas en lugar de pedir a los sujetos que reporten resultados. Si se pregunta a la gente cuál es su peso, es muy probable que proporcione su peso deseado y no su peso real. Si usted realmente desea obtener datos de pesos exactos, es mejor utilizar una báscula y pesar a los individuos ustedes. Mucha razón. Siguiente. Muestras pequeñas. Las conclusiones no se deben basar en muestras demasiado pequeñas. Porcentajes o percentiles. En algunos estudios se citan porcentajes confusos o pocos claros. Recuerde, el 100% de alguna cantidad se refiere a la totalidad y que por lo general no está justificado hacer la referencia a porcentajes mayores que el 100%. Siguiente. Preguntas que inducen a respuestas o que inducen respuestas. Si las preguntas de encuesta no se redactan de forma cuidadosa, los resultados de un estudio pueden ser engañosos. Es posible que las preguntas de encuestas estén cargadas o redactadas intencionalmente para obtener la respuesta deseada. El orden de las preguntas. En ocasiones, las preguntas de una encuesta se sesgan de manera no intencional. Esto debido a factores como el orden de los reactivos que se someten a consideración. Perdón. Pensamiento crítico. Falta de respuesta. Existe una falta de respuesta cuando alguien se rehúsa a contestar una pregunta de encuesta o cuando la persona no está disponible. Cuando se plantean preguntas de encuesta a los individuos, algunos se niegan firmemente a responder. La tasa de negativas ha crecido en los últimos años, en parte debido a que muchos vendedores persisten de los sistemas de telemarketing y tratan de vender bienes o servicios. Ejercicio. Casco para motocicletas. El Senado del Estado de Hawái celebró una audiencia para considerar una ley que obligaba a los motociclistas a usar cascos. Algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques donde los cascos resultaron inútiles. ¿Qué grupo importante no fue capaz de testificar? Pues aquí está diciendo que algunos motociclistas testificaron que habían participado en choques, pero en realidad no hay otro grupo aquí mencionado. Pues serían los motociclistas, pero en realidad veo que falta respuesta.
Datos faltantes. En ocasiones los resultados se ven muy afectados por datos faltantes. A veces faltan datos muestrales por el azar, como los sujetos que abandonan a un estudio por razones no relacionadas con el mismo. Aunque, otras veces, faltan algunos datos debido a factores especiales, como los individuos con bajos ingresos, que son menos proclives a informar cuánto dinero ganan. Es bien sabido que en el censo de Estados Unidos hay personas faltantes quienes a menudo pertenecen a los grupos de bajos ingresos o sin hogar. Estudio para el propio beneficio. En ocasiones los estudios reciben el patrocinio de grupos con intereses específicos. Ejemplo, en los últimos años ha aumentado la preocupación por la crítica de las empresas farmacéuticas. Esto por fincar a médicos que realizan experimentos clínicos e informar sus resultados en revistas de prestigio como Journal of the American Medical Association. Números precisos. En la actualidad hay 103.215.027 hogares en Estados Unidos, puesto que esta cifra es muy precisa. Mucha gente considera errónea que también es exacta. En este caso, el número es una estimación. Y sería mejor decir que el número de hogares es aproximadamente de 103 millones. Correcto, tiene sentido. Continuamos con distorsiones deliberadas. En el libro Tainted Truth, Cynthia Crossan cita un ejemplo de la revista Corporate Travel, la cual publicó resultados que mostraban que entre las compañías de renta de automóviles, Avis fue la ganadora en una encuesta realizada a personas que utilizan dicho servicio. Cuando Hertz solicitó la información detallada sobre la encuesta, las respuestas originales desaparecieron y el coordinador de encuesta de la revista renunció. Hertz demandó a Avis, los demandó por publicidad falsa basada en las encuestas y también a la revista. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. Pruebas de escena. En el caso judicial de Estados Unidos contra la ciudad de Chicago, un grupo millonario falló en el examen para ocupar el cargo de capitán de bombero en una tasa mucho más alta del grupo mayoritario. Conclusión. El examen está sesgado y provoca que los miembros del grupo minoritario tengan una tasa de falla mucho más elevada. Sí. Fundamentos de recolección de datos. Los métodos estadísticos se rigen por datos recabados. Por lo regular, tenemos datos de dos fuentes distintas: los estudios observacionales y los experimentos. Un estudio observacional, vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar los sujetos. Es un experimento. Aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, los sujetos denominados unidades experimentales. Sí. Estudios observacionales y experimentos. El estudio observacional, un buen ejemplo de un estudio observacional, es aquel en el que se encuesta a los individuos. Esto sin aplicarse ningún tratamiento. La encuesta del Literary Digest, en la que se preguntó a los participantes por quién votaría en la elección presidencial,
Esto es un estudio observacional. Se interrogó a los individuos en relación con sus preferencias electorales, pero no se les aplicó ningún tipo de tratamiento. Experimento. En el experimento de salud pública más grande que se haya realizado, un grupo de 200.745 niños recibieron un tratamiento que consistía en la vacuna de Salk, mientras que un grupo de 201.229 niños recibieron un placebo. Las inyecciones de vacuna Salk constituyeron un tratamiento que modificó a los sujetos, por lo que se trata de un ejemplo de un experimento. Tipos de muestreo. Una muestra aleatoria simple de n sujetos se selecciona de manera que cada posible muestra del mismo tamaño tenga la misma posibilidad de ser elegida. En una muestra aleatoria, los miembros de la población se seleccionan de forma que cada miembro individual tenga la misma posibilidad de ser elegido. Una muestra probabilística implica seleccionar a miembros de una población de forma que cada miembro que tenga una posibilidad conocida, aunque no necesariamente la misma, de ser elegido. Ejemplo. Muestreo de senadores. Cada uno de los 50 estados de los Estados Unidos de América envía 2 senadores al Congreso de manera que hay exactamente 100 senadores. Suponga que se anota el nombre de cada estado en una tarjeta separada, que se mezclan las 50 tarjetas en un recipiente y después se selecciona una de ellas. Si consideramos que los 2 senadores del estado seleccionado constituyen una muestra, el resultado es una muestra aleatoria. Una muestra aleatoria simple o una muestra probabilística. Entonces, en este caso sería una muestra aleatoria simple, ya que te estás dando cuenta en realidad cuántos senadores están quedando. Aquí me dice que se trata de una aleatoria, porque cada senador tiene la misma probabilidad, una de 50 de ser elegido. Okay. No se trata de una muestra aleatoria simple, porque no todas las muestras de tamaño tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, con este diseño, sería imposible seleccionar a 2 senadores de estados diferentes. Es una muestra probabilística porque cada senador tiene la probabilidad conocida, 1 en 50, de ser elegido. Otros tipos de muestreo. El muestreo sistemático. Elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada quesito. Por ejemplo, cada 3 elementos de la población. Ahora, el muestreo sistemático. Elegimos algún punto de partida y luego seleccionamos cada quesito, por ejemplo, cada 3 elementos en la población. Ejercicio. Carta de vinos. Una ocasión el autor observó a catadores de vino profesionalmente mientras trabajaban en una instalación de prueba de consumo en Yonkers.
Yonkers, Nueva York. Suponga que la prueba incluye 3 vinos distintos elegidos al azar y 5 bodegas de vinos diferentes. En el muestreo de conveniencia, simplemente se utilizan resultados que son muy fáciles de obtener. Así. Okay. Muestra de conveniencia. El autor realizó una encuesta entre los estudiantes de sus clases. Les pidió que indicaran si eran zurdos o diestros. Es probable que esta muestra de conveniencia arroje resultados que sean típicos de la población. Creo. Es probable que los resultados sean buenos o malos. No tengo un rango para saber qué es bueno y qué es malo en relación a esto. La calidad de los resultados de estas encuestas refleja la calidad de las muestras de conveniencia para generar eso. Simplemente se utilizan resultados que son muy fáciles de obtener. En el muestreo estratificado, subdividimos a la población en al menos 2 subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo compartan las mismas características como lo que es el género o la categoría de edad. A ver, otros tipos de muestreos. En el muestreo estratificado subdividimos la población en al menos 2 subgrupos o estratos diferentes, de manera que los sujetos que pertenecen al mismo subgrupo comparten las mismas características como género, categoría y edad. Y luego tenemos una muestra de cada subgrupo estado. Okay. En el muestreo por conglomerado, primero dividimos el área de la población en secciones o conglomerados. Luego elegimos al azar algunos de estos conglomerados y después elegimos a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Otros tipos de muestreo continúa. Muestreo de etapas múltiples. Los encuestadores profesionales y los investigadores gubernamentales a menudo recolectan datos utilizando cierta combinación de los métodos básicos de muestreo. Un diseño de muestreo de etapas múltiples implica la selección de una muestra diferente, los cuales suelen incluir distintos procedimientos de muestreo. Muestreo de etapas múltiples. Vamos a ver un ejemplo. Los datos estadísticos del gobierno de Estados Unidos sobre el desempleo se obtienen de hogares encuestados.
No es práctico hacer visitas personales a cada miembro de una muestra aleatoria simple, ya que hogares individuales están distribuidos por todo el país. En vez de ello, la Oficina de Censos y la Oficina de Estadística Laborales se combinan para realizar una encuesta llamada Current Population Survey, la cual se utiliza para obtener los datos que describen factores tales como la tasa de desempleo, matrícula, universidades, salarios. La encuesta incorpora un diseño de etapas múltiples que se describe de manera general. Todo el país, Estados Unidos, se divide en 2007 regiones. Cada una es llamada una unidad. Las unidades muestrales primarias son áreas metropolitanas, grandes condados o grupos de condados más pequeños. 2. Cada uno de los 50 estados se selecciona una muestra de unidades muestrales primarias. Para la Current Population Survey se utilizan 792 de las unidades muestrales primarias. Se usan las 432 unidades muestrales. Primarias de las 1575 restantes. Cada una de las 792 unidades muestrales primarias elegidas se divide en bloques y se utiliza un muestreo estratificado para seleccionar una muestra de bloques. Cada bloque seleccionado se identifica conglomerados de hogares cercanos entre sí. Los conglomerados se eligen al azar y se entrevistan a todos los hogares de los conglomerados elegidos. Ahora observa que el diseño de este muestreo de etapas múltiples incluye los criterios de tráfico. Y esto lo revisamos. Y esto sí. Tipos de estudios observacionales. En un estudio transversal, los datos se observan bien y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo o de control de caso, los datos se toman del pasado mediante el examen de registros. En un estudio prospectivo o longitudinal de cohorte, los datos se reúnen en futuros y generan grupos llamados cohortes que comparten factores comunes. Y pues esto es todo para